Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, vamos a hablar un poquito sobre la imagen que tenemos sobre la vejez y revísense a ver cuál es la imagen que ustedes tienen sobre la vejez y de dónde viene esta imagen. La mayoría de las personas nos hacemos una imagen de la vejez eh, cuando somos pequeños, cuando somos unos niños bueno, y en la adolescencia con respecto a lo que creemos que es la vejez y con respecto a, pues, a las personas que consideramos viejos que están cerca de nosotros. Y a veces, si pusiéramos realmente a esculcar, diríamos, pero esas imágenes que tenemos de la vejez vienen incluso de gente que no eran tan viejas, que eran a lo mejor alguien que tenía 40 años o que tenía 50 años, pero para nosotros eso era viejo. Lo que sí es verdad es que la mayoría de esas imágenes perduran toda la vida y la mayoría de esas imágenes y las opiniones que tenemos sobre la vejez en sí es algo que no es positivo, pues lo vemos como la parte negativa de lo que pudiéramos decir el envejecimiento y eso. Entonces, bueno, yo pienso que una de las cosas que hay que revisar es esa imagen que nosotros mismos tenemos sobre la vejez. Y la tenemos que revisar porque la mayoría de las veces eso es una especie de programación mental que luego ejecutamos y esa es la vejez que nosotros vamos a tener. Tiene mucho que ver con esa imagen, con ese programa en el cual nosotros entramos una vez que decimos, bueno, a partir de ahora me declaro viejo, entonces ahora entro dentro de este programa que yo tengo mentalmente, que lo he llevado desde la niñez hasta ahora, de cómo es ser viejo. Eso no es así. O sea, eso es una cuestión que tiene uno que revisarse y realmente analizar realmente cuál es la información que tenemos que realmente es usable de esa época. Y por otro lado, bueno, nosotros los que ya tenemos cierta edad, pues tenemos que ser más cuidadosos a la hora de decirle a otras generaciones, es que ya yo no soy capaz, es que como ya yo tengo esta edad, pues no puedo usar esto, como ya yo tengo cierta edad, ayúdenme, como ya yo tengo cierta edad, soy débil, como ya yo tengo cierta edad, etcétera, etcétera. Seamos cuidadosos con eso. Bueno, lo otro es que ahora en marzo voy a cumplir los 65 años. Los 65 años ya me llegó una comunicación del sistema de metros de aquí de Viena, en el cual me informan que puedo pasar por cualquiera de las oficinas que están aquí a disposición en algunas estaciones del metro para poder acceder a una tarjeta para uso de este tipo de servicio que es mucho más barata porque ya voy a entrar en la edad de ser senior. Entonces, bueno, ¿qué significa eso? Bueno, que voy a tener 65 años, ellos ya lo saben, los sistemas lo saben, y entonces con esto voy a poder entrar a museos más baratos, voy a poder usar el metro más barato y hay cantidad de cosas, bueno, que tiene esta edad. Ahora, ¿de dónde viene esa edad? ¿De dónde viene ese número? Bueno, si nos ponemos a buscar, nos vamos quizás a mediados de 1800, cuando estaba Otto von Bismarck en Alemania, y entonces iniciaron la primera, digamos, sistema de pensiones por la presión social que existía en esa época, y entonces, bueno, se inventaron una edad, y en esa época él se inventó los 70 años como edad de retiro. ¿Y saben cuánto vivía la gente en esa época? Vivían un promedio de 30 y pico de años, es decir, que había muy poca gente que llegaba a los 70 años. Él mismo pues sobrepasó los 70 años, pero bueno, es una edad que sacaron así como quien dice de una manga, porque realmente, o sea, en esa época imagínate que la gente se retirara a los 70 años, era prácticamente, no servía para nada, porque nadie llegaba a los 70 años, había muy poca gente que llegara a los 70 años. Y bueno, y después entonces uno sigue esto y se da cuenta que en algunos sitios, por ejemplo como en Estados Unidos, estuvieron debatiendo, alguien dijo, ¿qué tal si la edad de retiro es los 60 y otro dijo los 70? Y entonces discuten para adelante, para atrás y entonces llegaron a un acuerdo, bueno, vamos a satisfacer a los dos grupos, pongámosle en la edad de 65 años.
Y cuando uno se pone a ver, estas edades fueron sacadas simplemente de la manga. Es decir, no hay una edad que uno diga está justificada. Por supuesto, bueno, después en base a eso calculan sus formas de hacer los sistemas de pensiones, estos con contribución, de tal forma que en los números más o menos de. Pero no es algo que uno puede decir, bueno, es en base a estudios minuciosos o en base a la calidad de vida o en base a la salud del promedio, etcétera, sino son gente que se sentaron en una mesa a decidir por los demás y entonces, ¿qué opinas tú? ¿Qué opino yo? ¿Qué opinas tú? ¿Qué opino yo? Y entonces, bueno, sacan esta edad. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que después, dicha esa edad, la gente quiere aplicarla y la quieren generalizar, le quieren aplicar a todo el mundo lo que ellos piensan de esas imágenes de cuando eran niños, de que, bueno, a esta edad es que empieza a surtir efecto estos preconceptos que tengo yo de cuando soy niño, y a partir de ahí pues voy a tratar a esta gente de una forma u otra, y uno mismo, al llegar a esa edad, se automete en esa caja de los 65 años o de lo que sea. Tenemos que ser conscientes de que la vida es personal, la vida es una cuestión individual, nadie es igual a nadie. Hay ciertas cosas que están ocurriendo últimamente, bueno, que por ejemplo el avance de la ciencia, etcétera, etcétera, lo cual indica que pues la vida se alarga un poco y bueno, hay cuestiones que no se van a ir adaptando en los sistemas de regulación, de leyes, etcétera, porque sería un constante cambio y sería caótico. Pero nosotros, como seres humanos, tenemos que estar conscientes de eso y tenemos que tomar decisiones respecto a cómo nos sentimos nosotros. Nadie envejece igual que otra persona, una persona como yo, que va a cumplir los 65 años, bueno, la posibilidad de vivir 20 años más existe. Imagínense, 20 años más serían 85 años y 30 años más, 95 años también sería posible. Mis padres vivieron hasta los 90 años. Entonces, bueno, otra de las cosas que les dejo es que, bueno, las personas que escuchen esto y que sean más jóvenes o nosotros, los que estamos ahorita, que podemos dar el ejemplo de lo que es la juventud, vamos a cambiar ese concepto de lo que es la vejez, porque en el año 2050, un cuarto de la población mundial van a ser mayores de 60. Entonces, la cuestión va a ser que va a haber una gran cantidad de gente que va a ser una proporción mayor que gente joven, mayor que niños, y vas a tener que enfrentarte a una vejez que sea entonces positiva. Y la gente va a vivir más tiempo, porque eso es así. Pero la pregunta es, ¿cómo vivir? ¿Con qué calidad de vida? Y bueno, y te tienes que preparar tú para eso. Tú que tienes ahorita 30, tú que tienes ahorita 40, y bueno, y tienes que además que tratar de que los sistemas de seguridad social y los sistemas de apoyo a la vejez también se desarrollen, y para eso tú tienes que votar por los políticos y las personas adecuadas para que eso se vaya preparando, porque no creas que es que tú vas a llegar a los 60 o a los 65 y entonces la cosa va a estar preparada si tú a los 40 y a los 30 no hiciste nada. Bueno, ahí les dejo esa perla, un abrazo.